un proyecto de sostenibilidad ambiental y tejido social. Mi nombre es Jessica Lorena Melo Valencia, estudiante de Institución Educativa Municipal Montessori, sede San Francisco de Pitalito, Huila, y miembro del proyecto Café Lab, un proyecto de sostenibilidad ambiental y tejido social. Nuestra región es netamente cafetera, por lo cual su economía también está basada en este producto. Los queremos invitar a conocer el proceso o procesamiento de este grano. El primer paso es la etapa de germinación. Primero que todo conseguimos la semilla, sea de la finca o sea certificada. Después buscamos el lugar donde plantar el germinador. Su techo debe estar cubierto por hojas de plátano, polisombra o costales para que el clima no afecte su crecimiento. Luego plantamos la semilla en arena para que sea fácil extraerla. Esperamos de 40 a 50 días. Al día 20 está la etapa del fósforo, que es el tallo y la semilla. Después viene lo que es la chapola. En el segundo paso debemos escoger muy bien la chapola que desarrolla el follaje de la germinación para ser trasladado al semillero durante 2 o 3 meses con todos sus cuidados como el agua, el abono, la fumigación y la sombra para ser trasplantado al terreno. El tercer paso a seguir es la plantación del café, en donde se debe sembrar en tiempos buenos de lluvias. Para esto se requiere un buen cuidado para que a lo largo de 18 meses a 2 años dé una buena producción de cosecha, dependiendo de los factores climáticos. Después de la siembra esperamos aproximadamente 2 años para la recolección. Se espera que los frutos lleguen al punto de maduración, donde la cereza se torna de un color rojo profundo. Estos frutos son seleccionados para recolectar. El quinto paso a seguir es el despulpe, el cual se desarrolla en un beneficiadero por medio de una máquina despulpadora como esta, la cual separa la almendra de la pulpa. Es aquí donde se genera nuestro primer problema ambiental. Después de sacar el producto de la pulpa, lo que hacen cafeteros y campesinos generalmente es arrojarla a las zonas ambientales, dañándolas. Los arrojan a fuentes como ríos, quebradas, etc. Lo que causa esto es muerte de animales, pérdida de oxígeno y microorganismos que pueden ser dañinos para nuestra salud. El sexto paso es el secado, el cual determina la calidad y suavidad del café. Después del despulpado se toma la almendra y se pone a secar esperando que la cascarilla se desprenda de la misma. Es aquí donde se genera nuestro segundo problema ambiental. Después del secado lo que hacen campesinos y productores generalmente es vender el café con cascarilla y todo, ya que no tienen ni la maquinaria ni el conocimiento suficiente para hacer de esto otra cosa. Lo queman generando daños en nuestro entorno. El paso siguiente es el tueste. Se lleva la almendra al horno para que allí tome su tonalidad y su consistencia para obtener el producto final. Finalmente trituramos el grano de café para así sustraerle su aroma y su sabor característico. Resultante de este tenemos el cuncho del café. Es aquí donde se genera nuestro tercer problema. Después de consumirlo, lo que hacen las personas generalmente es arrojar el cuncho del café por el sifón, generando otro factor contaminante. Un cafete normal puede alcanzar la altura de 5 metros en adelante. Además, pasado 4 años de producción puede bajar su tasa de productividad. Por ello se lleva a cabo el proceso de la soca, que consiste en cortar el café a determinada altura para que vuelva a retoñar. Es aquí donde se genera nuestro cuarto y último problema. Después de la soca, el único uso que le están dando a la madera es la leña. De paso, en la soca aprovechan para la tala indiscriminada de árboles. De acuerdo a todo lo anterior, como grupo hemos llegado a la siguiente pregunta. ¿Cómo contribuir a la disminución de la contaminación generada por los diferentes subproductos del café en las veredas Santa Inés, Holanda y San Francisco de Pitalito, Huila? Actualmente en el país existe una serie de problemas ambientales, siendo uno de los más importantes la excesiva generación de residuos sólidos, su inadecuada disposición final y la contaminación ambiental que estos generan. Al observar toda esta situación, se considera que las instituciones educativas deben cumplir un rol más dinámico y activo en el cuidado del medio ambiente. Este proyecto busca involucrar a la comunidad educativa para que cumplan un papel protagónico y activo en el cuidado del medio ambiente y, en consecuencia, en el desarrollo sostenible de nuestra sociedad. Bueno, compañeros, después de conocer el proceso del café y de saber de las problemáticas que causan sus subproductos, ¿cómo debemos darle solución a este problema? Nuestro nodo busca darle múltiples utilidades al concho del café. Por ejemplo, en mezcla con la arcilla podemos crear artesanías típicas de nuestra región. De igual modo podemos crear obras pictóricas. Muchachas, desde Aromáticas Sabores de mi Tierra lo que buscamos es reutilizar la pulpa del café para crear bebidas, en este caso aromáticas, las cuales combinaremos con productos que nos proporciona la región.
También podemos combinarlas con aromáticas que buscaremos cultivar en un invernadero construido por nosotros en la sede. Nuestro nodo Alfabetízate propone implementar competencias tecnológicas a las familias cafeteras de nuestra zona usando las herramientas TIC. De esta manera, las personas que vengan a la alfabetización digital podrán conocer nuevas técnicas como por ejemplo la siembra y recolección del café. También podrán poner en venta sus productos de forma directa. De igual manera, podrán conocer el aprovechamiento de los subproductos del café. Lo que pretendemos hacer con nuestro nodo es hacer briquetas con cascarilla de café para reemplazar la soca. La cascarilla es tratada como un desecho y la finalidad que le dan es incinerarla, en algunas ocasiones sin aprovechamiento de la energía producida por este material en combustión. En ese sentido, se espera validar el componente energético de las briquetas elaboradas con este subproducto. Desde nuestro nodo Madera Soca, queremos enseñarle a las personas que la madera del café tiene muchos más usos que solo un combustible. Para esto, nuestro nodo va a iniciar la construcción de sillas y mesas en nuestra institución. Café Lab, un proyecto de sostenibilidad ambiental y tejido social.